la historia de los niños estaba centrada en los dones y talentos. Ese era el mensaje. Y hoy día justamente vamos a hablar de los dones y talentos, un tema de mayordomía. Y mientras escuchaba el tema de los niños, yo decía, wow, si lo hubiéramos coordinado, quizás nos habría costado, pero salió así. Y digo, el Señor está dirigiendo todo porque ya hizo una introducción a lo que íbamos a hablar hoy día. La Así que, pregunta y el título del tema es, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? Queremos ir más allá de hablar solamente de talentos, queremos ir más allá porque siempre cuando hablamos de talentos, de dones, pensamos o hacemos referencia a los que tienen el don de la música, a los que pintan, o a lo mejor a los que hablan con elocuencia, en fin, pensamos en aquellas personas, pero el Señor nos invita también a pensar un poquito más allá, a ir más allá o profundizar un poco más en lo que significa realmente en los talentos y qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha entregado. El texto clave de este tema es Primera de Corintios 12:11, que el hermano ahí lo leyó. Y eh, obviamente, siempre que hablamos de dones y talentos, nos acordamos de una parábola muy famosa. Yo creo que varios de ustedes ya se la están imaginando. ¿Cuál es la parábola que siempre hacemos referencia cuando hablamos de dones y talentos? La parábola de los talentos. Esa es la parábola que siempre nosotros mencionamos. ¿Y por qué? Porque tiene aspectos clave y es práctica también en el sentido de poder aplicarlo en nuestra vida. El versículo 14 y 15 de Mateo 25 dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Nosotros conocemos la historia, conocemos esta parábola, es muy conocida. Conocemos todo el contexto de esta parábola, sabemos que después el Señor regresa, ¿cierto? Y les pide cuenta de lo que han hecho con estos talentos. Le pidió cuenta al que le dio 5, le pidió cuenta, ¿cierto? Al que le dio 2, y también le pidió cuenta a uno que le dio solamente un talento. Y sabemos cuál es el desarrollo de la historia. A algunos los felicitó porque habían duplicado sus talentos, a otro no los felicitó porque había guardado su talento, ¿cierto? Y lo había dejado ahí escondidito, y lo trajo tal cual como el Señor se lo había entregado. No hizo esfuerzo en querer cultivar usar ese talento que le había entregado. Entonces, sabemos qué es lo que la parábola nos quiere decir. Sabemos quién representa al Señor, sabemos quién representa a los siervos, sabemos lo que significa el tema de los talentos. Y Elena de White hace algunos comentarios en relación a esta parábola. Y quisiera rescatar 4 aspectos fundamentales que nosotros podemos ver en este primer texto, en estos 2 textos que acabamos de leer. El primero dice que no somos nuestros, porque en la parábola comienza, dice que hay un señor y hay unos siervos, y entendiendo que nosotros somos estos siervos, los siervos tenían la característica de servir a su señor. La vida completa, digamos, de esta persona estaba sujeta a lo que el Señor le decía. Y en este sentido, nosotros somos siervos de Cristo, por lo tanto, no somos nuestros, dice así Elena de Juárez. Hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea,
En este sentido, la parábola nos enseña que el Señor nos compró a nosotros, digámoslo así, somos sus siervos, nos compró con un precio, pero no con cualquier cosa, dice, no con algo corruptible. Sabemos que Él pagó el precio con la sangre de Cristo. Y para eso nosotros ahora debemos servirle a Dios, tenemos que vivir para Él, y todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, debemos ponerlo al servicio del Señor. Ahora, como segundo aspecto que podemos encontrar, es que Dios ha comprado incluso nuestra voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios. Y aquí Elena de White dice que no solo los que creen, sino que todos, hasta los incrédulos, todos fueron comprados por Dios. Todos son llamados a servirle. Ninguno se queda afuera. O sea, aquí esto trasciende más allá de que si somos adventistas, de que si somos cristianos, si somos creyentes o no. El Señor dice que todos son llamados a servirle. Y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda. Tal como en la parábola de los talentos, el Señor les dio algo que tenían que administrar, por lo tanto el Señor vuelve y le pide cuenta. Es la misma situación que nosotros estamos viviendo. El Señor a todos nos entregó algo, a todos nos mandó a hacer una tarea, y dice que incluso más que una tarea, como un favor que tengamos que hacerle nosotros, va mucho más allá, porque Él ha comprado nuestra voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Y nos va a pedir cuenta en algún momento de lo que el Señor nos mandó a hacer a nosotros. Como tercer aspecto, dice que nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero. A todos sus seguidores les presenta la ley del servicio. O sea, aquí el Señor, a través del acto mismo de vivir con nosotros, de experimentar la humanidad, y también en este sentido, como ejemplo que nosotros tenemos a seguir, Cristo fue un obrero, fue, también se convirtió en, digámoslo así, en un siervo. Por lo tanto, nosotros debiéramos seguir ese mismo ejemplo. Debemos seguir ese ejemplo del ministerio que Cristo hizo aquí en la tierra, y nosotros seguir sus pasos. Como cuarto punto, dice: Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. O sea, el Señor no dejó a nadie afuera, digámoslo, tú no tienes ninguna parte conmigo, tú no trabajas para mí, digámoslo así. No, a ti no te voy a dar nada, como dejándolo fuera. El Señor les entregó a todos. Dice que a todos Él confió sus bienes, a todos sus siervos, algo que puedan usar para Él. Como anteriormente dice que Él nos compró a todos, dice que todos los seres, los creyentes y no creyentes, son de Cristo. A todos el Señor les tiene preparado una tarea, y todos tienen parte en su obra. Ahora, ahí entran otros aspectos, que es, por ejemplo, si yo decido tomar esta tarea que el Señor me ha entregado, si yo decido poner al servicio del Señor los dones que Él me ha entregado, los bienes, dice aquí Elena de White, que el Señor me ha entregado para el avance de su obra. Esa es como la pregunta o la reflexión que podemos hacer. Ahora, la Biblia nos relata
en varios textos, la verdad, siempre nos habla acerca de los dones del Espíritu. En 1 Corintios 12, 8-10, nos plantea lo siguiente. Ustedes, si lo leemos, ¿cierto? Nos vamos a encontrar estos dones del Espíritu. Dice que tenemos la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, dones de sanidad, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, lenguas. Uno puede pensar, ¿cuáles de todo esto son los que yo tengo en mi vida? ¿Los tendré todos? ¿Tendré algunos? Si tengo alguno, qué estoy haciendo con él? ¿Está puesto al servicio del Señor? ¿O lo tengo retenido, lo guardo para mí, lo uso para mi beneficio? Estos son los dones, algunos dones que están descritos en la Biblia. Elena de White nos relata de algunos otros, eso los vamos a ir mencionando más adelante. Lo que quiero destacar aquí, en el versículo 11 del capítulo 12 de Primera de Corintios, quiero destacar lo siguiente. Dice que todos esos dones, los dones que mencionamos anteriormente, y se llaman dones del Espíritu, ¿cierto? Este versículo es más claro, dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero destacar de que en la obra, digámoslo así, que nosotros podemos ejercer por medio de los dones que el Señor ha entregado, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Por ahí, en algunas conversaciones que hemos tenido, no recuerdo si fue en la escuela sabática, en otra conversación, que hablábamos acerca de que las obras o que nosotros, las buenas obras, digámoslo así, que podemos hacer, incluso no son nuestras. Por ahí, no sé, no me acuerdo, fue la Daniela, me parece, que conversábamos. Que estas obras son gatilladas o son estimuladas, digámoslo así, por el Espíritu, son las obras del Espíritu. Son de Él estas buenas obras. Él las motiva. Entonces, por eso la Biblia es clara y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y eso es interesante porque podemos nosotros, más de alguna vez, hemos escuchado lo siguiente que decimos, ¿por qué me gustaría tener esa voz de ese cantante? Yo no sé cantar, me gustaría tenerlo. Y el Señor a mí no me lo entregó. Pero aquí está la respuesta, digámoslo así, a ese cuestionamiento. Otro puede pensar, a mí me gustaría tener el don de la predicación y me cuesta predicar. Y veo a otro hermano, dice, que habla bonito el hermano, y entonces, como no tengo ese don de poder llegar a la gente a lo mejor a través de la palabra, pero aquí la Biblia dice, el Espíritu repartió a cada uno en particular. Fue como algo personalizado. A lo mejor no tenemos esos dones que se relatan, por ejemplo, en la Biblia, o que podemos observar en otras personas y los decimos, wow, esta persona realmente. No, el Señor trabaja de manera personal y particular. Le entregó a cada uno algo que hacer, algún don o algo que usted tiene y que debe ponerlo al servicio del Señor. Quizás no sean como algo tan vistoso como, por ejemplo, el don del canto, donde siempre hay un hermano que pasa adelante y canta, algunos son más famosos que otros, y uno dice, wow, me gustaría ser así acá, pero el Señor a lo mejor no necesita que usted esté en esa posición, sino que esté en otra posición ejerciendo los dones que el Señor le ha entregado. Ahora, Elena de White también dice, se puede poseer sabiduría, se pueden saber poseer talentos, podemos tener elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios
no se conmoverá a ningún corazón, ningún pecador será ganado para Cristo. Y eso es interesante, hermanos, porque podemos ver nosotros a personas que tienen mucho talento. Incluso nosotros mismos podemos tener algunos talentos por allí que el Señor nos ha entregado. De hecho, todos tenemos. Pero uno de los objetivos de tener los dones, bueno, uno de los objetivos que el Señor nos propone a nosotros, y por eso nos entrega los talentos, es que nosotros podamos conmover o ganar almas, digámoslo así, para Cristo. El Señor actúa por medio de esos dones. El Espíritu Santo actúa por medio de esos dones para llegar a otras personas con un mensaje de salvación. En ese sentido, los dones del Espíritu tienen un enfoque misionero, un enfoque hacia el servicio, no hacia una, digámoslo así, hacia un servicio propio o más bien, digámoslo así, hacia mí, hacia mi persona. Me sirvo de mis dones solo para mí, los guardo para mí. El Señor le ha puesto una misión especial que es llegar a otras personas por medio de estos dones y talentos. Por lo tanto, podemos tener mucha sabiduría, podemos estudiar muchos magíster y llegar al doctorado y estudiar un postdoctorado y ser muy elocuente, como dice ahí. Tener muchos talentos. He visto personas que son hábiles con la música, hábiles para pintar, hábiles para hablar. Las tienen todas, como se dice. Pero si esos talentos no, no mora en ellos, digámoslo así, la presencia del Espíritu de Dios, la verdad es que no tienen mucha utilidad. Ahora, el Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Aquí el Señor nos pagó por adelantado. Es como, pensemos en lo siguiente, yo a lo mejor estoy trabajando recién, salí de la universidad y comencé a trabajar, y el empleador me dice, ya, como te voy a contratar, no sé, por ejemplo, por 35 años o 40 años, yo te voy a pagar al tiro todo el sueldo de los 40 años de servicio. Y más encima te da la oportunidad y te dice, bueno, este servicio, este trabajo va a ser voluntario. Yo te voy a pagar todo y tú decides si vas a trabajar o no. Algo similar es lo que nos plantea el Señor. El Señor ya pagó nuestro precio. El Señor dice que aquí pagó nuestro salario y no fue cualquier cosa, ni siquiera fue con dinero, pagó con su propia sangre y sufrimiento. Con el único objetivo, dice, bueno, tiene varios objetivos ese situación o ese hecho, pero el Señor dice para obtener nuestro servicio de manera voluntaria. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos poner a su servicio lo que el Señor nos ha entregado, y adicional a eso nos dice, y tenemos que crecer. Cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad. O sea, aquí es donde nosotros podemos ver o tener evidencia de eso. Vino la pandemia y tuvimos que, digámoslo así, cambiar nuestra forma de hacer el culto. Y muchos tuvimos que aprender nuevas formas de poder realizar los cultos, y una de ellas fue el famoso Zoom, y tuvimos que aprenderlo. Y comenzamos, bueno, luego de aprenderlo, comenzamos nosotros a ver que habían otras utilidades para usar el Zoom. Y algunos resultaron un poco más hábiles, comenzaron a hacer videos, se dieron cuenta de que podíamos llegar
con videos a las demás personas. Otros que se dieron cuenta y dijeron, no, vamos a hacer, por ejemplo, curso bíblico y lo vamos a transmitir por YouTube. Yo creo que si esto no hubiera ocurrido, quizás esos talentos no se habrían desarrollado, esas capacidades no se habrían desarrollado. Y a lo mejor no habríamos llegado a la gente que estamos alcanzando ahora, porque vemos la dinámica de que podemos tener conexión o podemos tener contacto o invitar incluso a nuestros cultos a personas que viven de extremo a extremo, digámoslo así. No tenemos barreras ahora para llegar en este sentido con el mensaje a través de la internet, a través de estas plataformas. Se presenta claramente cuando dice, Cristo espera que nosotros crezcamos en eficiencia y en capacidad, en todo sentido. Cristo ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento, para obtener nuestro servicio voluntario. Hicimos todos los esfuerzos posibles para aprender estas nuevas plataformas. Y lo hicimos voluntariamente porque ya el precio está pagado. Entonces, hermanos, la invitación que nos hace Elena de White es esta, crecer en eficiencia, crecer en capacidad, con el único objetivo de ponerlo al servicio del Señor, porque ya nuestro salario fue pagado. Pienso en la siguiente situación: María, Judas y Simón. Y aquí les quiero contar una pequeña historia. Es cortita. O sea, no es tan cortita. Yo la cuento cortita porque uno de mis habilidades o dones, digamos así, precisamente no es contar historias. Pero vamos a hacer el esfuerzo. El Señor ahí en su promesa dice que nos va a ayudar a cultivar estos dones. Esta es una historia que se encuentra, bueno, primero está en la Biblia, está en Lucas 7, 36 al 50, Juan 11, 55 al 57, 12, podemos encontrar detalles de esta historia. En Mateo 26, del 6 al 13, podemos encontrar detalles de esta historia. Elena de White la resume en el capítulo 62, El deseado de toda la gente. Y da detalles muy interesantes. Quisiera irles contando este relato. Parte diciendo, Simón de Betania era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Él esperaba que fuese el Mesías, pero no lo había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían sido cambiados. ¿Qué quiero decir con esto? Esta historia está centrada en una fiesta, digámoslo así, que ofreció, en este caso, este fariseo, que se llamaba Simón de Betania. Estaba agradecido del Señor por un milagro que había hecho anteriormente en él, en su vida, y entonces quería esperarlo y quería ofrecer esta fiesta. En esta fiesta, resumiendo un poquito la historia, estaban varios participantes. Estaban los discípulos, entre ellos estaba Judas. Judas en esa noche, esta noche, hermanos, es clave para en muchos aspectos. Esta noche fue clave para muchas personas. Estaba Judas, estaba Simón y estaba María, María Magdalena. Esta fue la historia donde María ungió los pies de Cristo. Entonces, estaban allí y dice que Simón estaba sentado al lado del Salvador y al otro lado estaba Lázaro. Y dice que además había mucha gente interesada de ver a Lázaro porque Lázaro recién había resucitado, entonces había gente que quería ver, pero cómo lo resucitó, ya está caminando, quería ver todo eso, le llamaba mucho la atención, dice Elena de White. Y en ese momento dice que Marta estaba sirviendo y María estaba escuchando fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. Entonces estaba en esa situación, estaban en la mesa, estaba Lázaro a un lado, estaba
Simón al otro lado, y estaba ahí María atentamente escuchando. Y dice que María en ese momento fue movida por el Espíritu Santo. Elena de White dice que ni ella misma se podía explicar lo que iba a hacer, que en ese caso era tomar un frasco de alabastro y derramarlo sobre los pies, ungir también, perdón, al Señor y lavar sus pies, ¿cierto? Y secar sus pies con el cabello. Entonces dice que este frasco de alabastro era muy costoso, un perfume preparado con esencia de nardo con el cual iba a ungir el cuerpo de Jesús. Y esta escena es como bien interesante porque dice que estaban todos conversando, eh, nadie prestó atención a lo que iba a hacer María. Nadie lo prestó. Dice que María se estaba acercando y de repente cuando sintieron el olor, dice Elena de White, que el perfume llenó toda la sala con su fragancia y delató su acto y todos pudieron observar lo que María estaba haciendo. Todos se dieron cuenta en ese momento. No pasó desapercibido. Y dice que Judas, aparece Judas en este momento y dice que presenció eso, lo vio. Y Judas dice que ese acto lo disgustó en gran manera, porque Judas dijo, este perfume es tan costoso que podría haber servido para alimentar, haberlo vendido, poder alimentar a otras personas, a los pobres, a los necesitados, poder ayudarlos. Pero Judas no tenía realmente esa intención. Ese fue el murmullo que comenzó a, digámoslo así, a fomentar, o fue la semilla que comenzó a tratar de sembrar en sus discípulos, en los discípulos, digámoslo así. Comenzó a murmurar. Pero dice que el acto de María fue un contraste tan extraordinario con su egoísmo, con el egoísmo en este caso de Judas, que él quedó expuesto a la vergüenza. El Señor Jesús dice que en ese momento sabía lo que estaba pasando por el corazón de Judas. El Señor lo observó, lo miró y Judas se dio cuenta de que Jesús sabía lo que él estaba realmente pensando. Eh, y entonces, aún así Judas dice que comenzó nomás su murmullo, circuló por toda la mesa y dijo, qué desprecio, le decía. Entonces, aquí pasa otra cosa más terrible, digámoslo así, para María. Dice que María oyó las críticas de los discípulos en ese momento, oyó las críticas que hizo Judas, y dice que esa situación conmovió su corazón. Dice que su corazón temblaba en su interior. Temía que su hermana la reprendiera por su extravagancia. Y también temía que el maestro podía considerarla como una derrochadora. Tenía miedo incluso que Jesús le dijera, oye, ¿por qué rompiste este frasco? Eh, ¿por qué no, ¿por qué no lo vendieron? ¿Por qué no lo usaron para los pobres? Pero no fue así. Pero no fue así. Eh, este acto, dice Elena de White, que fue un anticipo del amor que tributarían para siempre los que serían, perdón, redimidos por él. Este acto de María fue considerado como una forma de expresar el amor verdadero que ella sentía por su Creador, por Jesús. Entregó todo lo que tenía, entregó lo mejor. Fue ungido, fue un perfume, Elena de White, que dice que era digno de los reyes, y ella se lo entregó a su Señor, eh, queriendo agradarlo con lo mejor que ella tenía en ese momento. Ahora, dice que
una presencia invisible, dice, que movió el corazón y esa de María, y esa fue su propia justificación, digámoslo así. Elena de Juan lo dijo de esa manera. Así como el frasco de alabastro fue quebrado y llenó toda la casa con su fragancia, así sería quebrantado el cuerpo de Cristo. Pero él resucitaría de la tumba y la fragancia de su vida llenaría toda la tierra. Ahora, para ir cerrando esta historia y conectarlo con lo que nosotros estábamos hablando, por otro lado estaba Simón, el fariseo, el anfitrión. Dice que quedó sorprendido con la respuesta de Jesús porque leyó su corazón. ¿Qué es lo que en este caso Simón estaba pensando? Dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Recuerden de que María era considerada así, como una mujer pecadora, por su pasado, ¿cierto? Y este fariseo, eso era lo que pensaba de ella, mujer pecadora. Y ahí incluso llegó a pensar y a decir si este hombre, hablando de Jesús, si este hombre verdaderamente fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, como diciendo que esta mujer no era digna de estar ahí o no era digna de ungir de esa manera al Señor, incluso de tocar. Ese era el pensamiento de Simón. Pero Jesús sabía lo que estaba pensando y hizo algo interesante, dice, eh, dice lo siguiente, no lo había reconocido como representante de Dios, en este caso Judas, Simón. María era una pecadora perdonada y él era un pecador no perdonado. Entonces, el Señor lo dejó, o sea, sabía lo que Simón estaba pensando y por lo tanto hizo lo siguiente, o sea, tuvo una acción, más bien dicho, con Simón y fue muy delicada. Y Elena de White dice que o lo que hizo, eh, ayudó a que Simón se arrepintiera. Dice que al oír al orgulloso fariseo, llegó, o sea, después de que el Señor le explica, le dice, no lo deja expuesto hacia los demás lo que él estaba sintiendo, este Simón dice que se arrepintió y su orgullo de fariseo llegó a ser eh, el más humilde, llegó a ser el más abnegado de los discípulos. Y Elena de White reflexiona en lo siguiente, dice, cuando a la vista humana parecía un caso perdido, Cristo vio a María con actitudes para el bien. Todo el mundo creía que ella era una pecadora y no era digna y merecía morir, o merecía más bien dicho, la perdición, no iba a alcanzar la salvación. Pero dice que Cristo vio en ella aptitudes para el bien. Ahora, María hizo algo, o sea, tuvo privilegios por el hecho de entregarse completamente a Cristo, tuvo ciertos privilegios y Elena de White lo dice así. Dice, María se sentó a sus pies y aprendió de él. Esa era la actitud de María, escuchar y aprender de Cristo. Dice que María derramó el valioso perfume sobre su cabeza y lavó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y lo siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de la resurrección. María fue la primera que proclamó al Salvador resucitado. Una pecadora, el mundo la consideraba así, las personas que la conocían, las personas que la habían visto, una pecadora, pero el Señor vio en ella aptitudes para el bien y tuvo privilegios, o tuvo, más bien dicho, esa digámoslo así, ese privilegio de ser la primera en proclamar al Salvador resucitado, en ser la primera en ir a la tumba después de su resurrección.
Ese era el amor que manifestaba María. Y es la forma en que el Señor la utilizó a ella para que otras personas pudieran también conocer de la salvación. Y Elena de White dice que este acto de María iba a trascender por generaciones. Ella no lo sabía. Ninguno de los que estaban ahí sabían qué tanto iba a trascender y cómo este ejemplo o esta acción de María iba a servir por generaciones como una forma de enseñarnos a nosotros cuál es el verdadero amor que se debe manifestar por Jesús. Jesús, una pecadora, una persona que era pecador, considerada de esa manera, el Señor la tomó para que su vida, su experiencia con Cristo pudiera servir para nosotros y trascender por generaciones. Dios da los talentos. Dios da las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. El Señor le entregó a esta persona, a María, aptitudes. El Señor la ayudó, la fomentó, digámoslo así. Vio en ella que había aptitudes para el bien, dice Elena de White, y esos talentos que ella tenía ayudaron a transformar su carácter, ayudaron a transformar esas facultades mentales. Y entonces su carácter también fue transformado. Elena de White también nos menciona en Palabras de Vida del Gran Maestro, a cada hombre Dios le ha dotado conforme a su facultad. Los talentos no se distribuyen caprichosamente. El que tiene capacidad para usar 5 talentos recibe 5. El que no puede aprovechar sino 2 recibe 2. El que puede sabiamente usar solo 1 recibe 1. Nadie necesita lamentarse por no haber recibido dones mayores. María era considerada de esa manera, ¿no? Era despreciada, y el Señor la utilizó. Quizás tenía un solo talento. La única acción que quizás, o sea, talento, digámoslo así, simple, sencillo, dones simples. Por ejemplo, escuchar solamente a su maestro. A lo mejor era, por ejemplo, amar al Señor de esa manera, derramando el perfume, lavando sus pies, que para la vista de los demás no era gran cosa. Pero el Señor la puso en un lugar que, como les decía, hasta el día de hoy, su experiencia trasciende y es motivo de estudio y de enseñanza para nosotros. El Señor escoge sus propios agentes y cada día, bajo diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción. En cada esfuerzo hecho, todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes. No porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él pueden alcanzar la perfección. Eso fue lo que le pasó a María. El Señor la escogió, no porque fuera alguien perfecto, sino porque mediante la relación que ella pudo tener con su Señor, pudo alcanzar la perfección. Pudo proclamar, ser la primera, es decir, tuvo el honor, digámoslo así, el privilegio de proclamar a Cristo resucitado. Elena de White nos habla de dones y talentos. Podemos identificar varios, si nos cuesta, digamos así, no sé qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer. Bueno, Elena de White menciona algunos, dice, los sentimientos, bondadosos, los impulsos generosos y la rápida comprensión de las cosas espirituales son talentos preciosos. Dios también confía recursos a los hombres. Él les da el poder de obtener riquezas. Él riega la tierra con el rocío del cielo y con aguacero de refrescante lluvia. Las riquezas también son dones,
y el Señor dota de talentos a algunas personas para adquirir riquezas. Y hay que ponerlas al servicio del Señor. Debemos amar a Dios no solo con todo el corazón, el entendimiento y el alma, sino con todas las fuerzas. Esto implica el uso pleno e inteligente de las facultades físicas. Yo pensaba, tengo mis pies, tengo mis manos, tengo fuerzas para pararme, pensando que antes podíamos ir a hacer la obra misionera caminando. Yo tuve la experiencia, hermano, de conocer y el privilegio de conocer a un hermanito de allá, de Pueblo Seco. Él era un hermano de la Iglesia de la Reforma. Y lo conocí, él ya siendo viejito. Tenía sus diferencias con la Iglesia, hay que decirlo, pero tenía un espíritu misionero que él si había que llevar un libro, digámoslo así, a la punta del cerro, él lo llevaba. Y un día yo pasé en camioneta y vi que venía caminando, porque mi abuela vivía cerca de la casa de él, y vi que venía caminando, entonces yo lo paré y lo subí y él conocía a mi mamá, porque son como conocidos de la zona, de toda la... Me comentó y empezó al tiro a hablar de Dios, de la palabra, y me dice, hermano, ¿usted tiene el camino a Cristo? Y yo le dije, mira hermano, en algún momento lo tuve en mis manos y ya no lo tengo. Y me dijo, yo le voy a ir a dejar uno. Y él vive de mi casa, vive como a 5 kilómetros de mi casa. Y un día llegó caminando a mi casa y me entregó el camino a Cristo. Allá en mi casa está, yo lo he visto en mi casa. No me lo traje acá a Villarrica, pero en la casa de mis papás. Allá está el camino a Cristo. El hermano, pasaron los años, falleció. Pasaron como 2 o 3 años después de eso y falleció. Y ahí es donde uno dice, el hermano tenía edad avanzada, le costaba mucho caminar, pero aún así dijo, todavía puedo, mis facultades físicas todavía están al servicio del Señor. Y fue a entregarme ese librito. Y no solo conmigo, tengo la seguridad que él lo hizo con muchas otras personas más. La salud es una bendición cuyo valor pocos aprecian. No obstante, de ella depende mayormente la eficiencia de nuestras facultades mentales y físicas. La salud también es un don, o es un talento, digámoslo así, que el Señor nos proporciona. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo. Y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. Ahí hay otro talento, otro don, el tiempo que el Señor nos ha entregado. Por ahí, en la escuela sabática comentábamos nosotros, ya estamos viviendo la vida eterna. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, ya estamos viviendo la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo con esta vida eterna que el Señor nos está entregando? Las facultades del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos modos, de todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. El don de hablar, el don del habla, el don de predicar, el don de ir y entregar una palabra de ánimo a alguna persona. Cada alma está rodeada de una atmósfera. Esto me parece interesante. Dice que cada alma está rodeada de una atmósfera propia y esta atmósfera que puede estar cargada de poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, y endulzada por la fragancia del amor. O puede ser una atmósfera pesada, o puede ser algo frío. Y nosotros podemos transmitir, digámoslo así, esta atmósfera, el egoísmo, esta atmósfera egoísta, digámoslo así, o estar envenenada por la contaminación fatal del pecado acariciado. Nosotros tenemos la capacidad de influir en otras personas. El Señor nos dio esa capacidad. Algunos influyen más que otros, pero utilicemos esa influencia para vivificar, para redimir, para ayudar a otras personas que conozcan de Cristo. También es un don, también es un talento.
Por último, hermanos, para finalizar, la balanza. Elena de White nos da este ejemplo de la balanza. Dice, Cristo nos invita a todos a reflexionar, a hacer cálculos honrados, poner en un platillo de la balanza a Jesús. ¿Qué significa? Tesoro eterno, vida, verdad, cielo y el gozo de Cristo en las almas redimidas. Y poner en el otro platillo todas las atracciones del mundo y que este mundo pueda ofrecernos, dice ahí. No sé hacia dónde se inclinará la balanza, hacia Jesús o a las cosas de este mundo, es la pregunta que podemos hacer. En un platillo de la balanza poned la pérdida de vuestras propias almas y de las almas de aquellos para cuya salvación podrías haber sido un instrumento. Bien, qué interesante. Pesar eso. En el otro, para vosotros y para ellos, una vida que se mide con la vida de Dios. Poner la vida de Dios a un lado y poner lo que podríamos haber hecho y no se hizo al otro lado. Pesad para el tiempo y la eternidad. Mientras estáis así ocupados, Cristo habla. ¿Qué provechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho tenemos en dedicar todo lo que el Señor nos entregó a las cosas de este mundo y dejar afuera lo que el Señor nos tiene preparado en el cielo? Esa es la pregunta, hermanos, y la reflexión de este día. Los talentos el Señor nos entregó para también reformar nuestro carácter, para ayudarnos, para vivir también en el cielo, para vivir con Él por la eternidad, para estar en su presencia, para enseñar a otras personas, para redimir a otras personas. Por medio del Espíritu Santo tenemos una gran obra que hacer con lo que el Señor nos ha entregado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un agrado poder compartir esto con ustedes y que tengan un lindo sábado. Padre amado, nuevamente nos dirigimos a usted para, en primer lugar, agradecer por su palabra, por sus consejos, por lo que usted ha dejado escrito para nuestro crecimiento personal. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo, pedimos que Él pueda morar en nuestras vidas, para que lo que usted nos ha entregado lo coloquemos al servicio de su misión, al servicio de la tarea también que usted nos ha entregado. Queremos, Señor, entregar nuestras vidas en sus manos. Y pedimos que también nos dé la fe que necesitamos para poder trabajar en su obra, para cumplir la misión, para cumplir su tarea. Rogamos que también pueda bendecir a nuestra familia, que es uno del primer lugar donde tenemos que cumplir también nuestra misión. Y pedimos de su ayuda también para que nuestros talentos y dones que nos ha entregado puedan ser cultivados también y para el avance también de su obra. Rogamos una bendición especial en este día sábado y ayúdenos a andar conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.